¿cierto? Muy buenas nakamas, aquí Teorías Crypt trayéndonos un nuevo video. Antes de empezar, recordarles que las imágenes e animes usados en este video no me pertenecen, todos sus derechos a sus respectivos autores. Si les gustan los vídeos, suscriban y denle like que me apoyan mucho. Y comenten para que el video se recomiende, espero que les guste. Empieza. Capítulo 29. ¿Necesita ayuda? Steve pregunta mientras él y Peggy entran en la habitación. ¿Sí, te apetece patear el culo de un alienígena azul? Peter responde emocionado. ¿Son realmente alienígenas? Quiero decir, podrían ser metahumanos, ¿verdad? ¿Como James? Pregunta confundido mientras señala a Logan. Te dije que dejaras de llamarme así. Logan grita bruscamente desde el otro lado de la habitación. Ya no tengo esos recuerdos. ¿Ustedes dos se conocen? Peter pregunta ya que estaba fuera del circuito. Sí, era miembro de los comandos aulladores, James Owlett. Él, Bucky y yo luchamos juntos contra Hydra y los nazis. Steve hace una pausa por un momento mientras recuerda la triste pérdida de su mejor amigo, Bucky. Peggy siente que su estado de ánimo está decayendo y coloca una mano tranquilizadora en su hombro, lo que pareció sacar a Steve de su depresión. James era el único hombre en mi unidad que podía seguirme. Pensé que era simplemente una genética y un entrenamiento increíbles en ese momento, pero ahora sé que es un metahumano. Steve dice mientras le sonríe a Logan, quien gruñe y mira para otro lado. Ya veo, dice Peter mientras mira a Logan y se ríe para sí mismo. Bueno, no te preocupes por Logan. Puede parecer todo brusco e indiferente, pero es un gran blandengue por dentro. Pronto se acercará a ti. Sigue molestándolo y se rendirá. Al escuchar esto, Logan no pudo evitar suspirar molesto. Lo tendré en mente. Steve dice con un vigor renovado. Por favor, no, Logan murmura para sí mismo, pero aquellos con audición mejorada lo captaron claramente. Especialmente, Steve, quien mostró una gran sonrisa ante la actitud de su viejo amigo. Puede que no lo recuerdes, pero no has cambiado. Dice mientras mira a Peter. Entonces, son extraterrestres, ¿verdad? Sí, nuestros satélites detectaron su llegada. Peter explica mientras continúa, evitando que Steve haga otra pregunta. Y antes de que preguntes, no tenemos el objeto que están buscando. Después de poner rápidamente al día a los dos tortolitos, Peggy se asiente con la cabeza y habla. Sí, deberíamos atacar lo más rápido posible. Peggy estuvo de acuerdo con el razonamiento de Peter. Normalmente no soy partidario de dar el primer golpe, pero también estoy de acuerdo. Steve sigue a su amante. Además, como dijiste, contener todos los combates fuera del planeta salvará innumerables vidas. Con el empujón extra de Peggy y Steve, toda la sala llegó a un acuerdo. Atacarían lo más rápido posible. Muy bien, ¿cuál es el plan? Pregunta Tony. Peter se tomó un momento para pensar, mientras casi todos en la sala volvían su mirada hacia él. Tony, dame las coordenadas exactas de sus barcos. En eso. Dice mientras desliza el dedo sobre la mesa frente a él, lo que hace que aparezcan un teclado y una pantalla holográficos frente a él. Mientras Tony escribía, Peter se volvió hacia Magneto. Basado en el hecho de que sus naves probablemente estén hechas de metal, tus poderes serán invaluables en esta misión. Peter dice como Magneto, quien asiente con la cabeza. Sin embargo, estoy pensando en dejarte de lado para esta misión. ¿Por qué? Eric pregunta confundido. Bueno, no quiero que las nuevas naves espaciales del Vengador se arruinen, dice Peter sin darle importancia. Al instante, Tony deja de escribir y giró la cabeza con una sonrisa loca formándose en su rostro. Aunque no fue el único, algunos otros también parecían interesados en las palabras de Peter. Especialmente, Bestia y Estandarte. Eres brillante. Tony exclamó mientras todo tipo de pensamientos comenzaban a formarse en su cabeza. Tendríamos que desmontar al menos uno de ellos para estudiarlo. Sin mencionar el combustible. ¿Qué pasa si funcionan con algún tipo de diésel alienígena? Tendremos que descubrir qué usan, ejem. Steve se aclara la garganta, evitando que Tony continúe con su perorata. Por mucho que la idea de explorar el espacio sea emocionante, ¿podemos centrarnos en neutralizar la amenaza antes que nada? Tienes razón. Tony vuelve al trabajo. Peter asiente con la cabeza. Solo recuerda que cuanto más rápido obtengas las coordenadas, más rápido podremos adquirir nuestros nuevos juguetes. Sí, señor. Tony hace un saludo simulado y vuelve a hacerlo. Aunque parece estar escribiendo un poco más rápido que antes. Puedo contener mi poder para no destruir sus naves. No hay razón para que me quede atrás.
Magneto explica que quiere participar en la guerra. Eso sería muy apreciado. Peter asintió hacia él y se vuelve hacia Banner. Lamentablemente, no podrás unirte a esta misión. No estaba planeando hacerlo. Banner se burla con una sonrisa de autocrítica. Hulk no solo destruiría esas naves, sino que también corre el riesgo de ser absorbido por el frío vacío del espacio. No, gracias. Antes de que alguien pudiera responder, Tony salta de su asiento. Entiendo. Exclama mientras las coordenadas aparecen en la pantalla para que todos las vean. 20 coordenadas diferentes. Todos ellos para cada nave en órbita alrededor del planeta. Está bien, vístanse todos. Peter les grita a los Vengadores que lo rodean. Nos vamos en 20 minutos. No tengo ningún equipo de combate. Steve le dice a Peter mientras todos salían corriendo por la puerta para prepararse. Yo tampoco. Peggy habla a continuación. Sígueme. Peter lleva a la joven y amorosa pareja al laboratorio de Tony y los invita a entrar para encontrar al hombre haciendo algunas comprobaciones de último momento en su armadura de Iron Man. ¿Eh? Tony levanta la cabeza para ver algunos visitantes no invitados. ¿Qué hacen aquí? Necesitan su equipo. Peter dice crípticamente. Oh sí, inmediatamente, una expresión de comprensión apareció en el rostro de Tony mientras se levanta y camina hacia una pared vacía al otro lado de la habitación. Interrogación de cierre. Steve y Peggy observaron confundidos mientras Tom golpeaba la pared. De repente, se abrió para revelar trajes azul oscuro con temática del Capitán América para él y para ella. Wow, murmuró Steve ya que todavía no estaba acostumbrado a la tecnología futurista de la era actual. Aunque también quedó impresionado por los trajes geniales. Ahora sé lo que estás pensando. Tony dice emocionado mientras golpea la pared nuevamente. ¿Qué pasa con el confiable escudo del Capitán América? Una vez más, la pared se abrió un poco más, revelando el prístino escudo en forma de disco rojo, blanco y azul del Capitán. ¿Cómo? Steve pregunta confundido. Pensé que el metal que usó tu padre era más que raro. Oh, lo es. Tony asintió con la cabeza mientras señala a Peter. Spidey robó tu viejo escudo de tu habitación y lo reforjamos. Steve se giró y le dio a Peter una mirada acusadora. ¿Qué? Peter dice un poco a la defensiva. Simplemente estaba ocupando espacio roto en el fondo de tu armario. Además, ahora tienes un escudo que funciona perfectamente. Y para la encantadora dama, Tony sonríe hacia Peggy y señala las dos pistolas debajo del escudo. 2 águilas de postre en negro mate a juego. Intentamos hacerte un escudo también, pero Vibranium es difícil de encontrar, incluso para mí. Tony dice mientras ella se acerca y toma las armas. Gracias, de todos modos estoy más acostumbrado a las armas. Peggy dice mientras mira sus nuevas armas. Sin su reciente potenciador, entregar águilas del desierto en jarra sería imposible. Después de todo, son una de las pistolas de mayor calibre que puedes comprar. La patada sería demasiado para que la manejara un humano normal. Pero ya no más. Steve mira a su alrededor un poco avergonzado. ¿Hay algún lugar donde podamos cambiar? En una pequeña nave de transporte, Nebula y un pequeño escuadrón de reconocimiento despegaron sigilosamente de la nave insignia de Ronan y descendieron al planeta azul y verde que se encontraba debajo. Ronan el acusador observa partir el barco con una sonrisa cruel en el rostro. Sabía que enviarla al planeta no era más que una búsqueda inútil. Nebula no encontraría nada y simplemente perdería el tiempo. Incluso ella lo sabía. Sin la firma energética del Tesseracto a seguir, se necesitaría un ejército para recorrer el planeta para lograrlo. Señor, ¿es prudente tratar así a la hija de Thanos? Uno de los gruñidos de Ronan pregunta preocupado. Después de todo, Thanos no era un ser al que nadie pudiera ofender. Ni siquiera Thanos la respeta. Ronan dice con una pequeña risa. ¿Por qué debería? Cuando la nave de reconocimiento de Nebula abandonó el buque insignia, se abrieron 3 portales dorados en 3 naves separadas. Cuando se abrió el portal número 1, el profesor 10º apareció junto a Nightcrawler, Storm, Beast y Hawkeye. Cada 10º, Men estaba vestido con equipo táctico negro con una X amarilla en el pecho. En un barco separado, el portal número 2 se abrió y salió un Magneto confiado, seguido por Victor, Logan, Mystique y Natasha. Todos vestían equipo táctico negro, aunque el de Logan tenía la característica X amarilla en el suyo. ¿Por qué estoy atrapado contigo? Murmuró Logan, molesto por la ubicación de su equipo. Callarse la boca. Victor responde enojado.
Finalmente, en el buque insignia a la cabeza de los 20 buques de guerra Kree, se abrió el último portal y salió Peter seguido de Tony, Fury, Steve y Peggy. Steve y Peggy amanecieron con sus trajes recién regalados, mientras que Fury vestía la misma gabardina de siempre. Tony, por supuesto, estaba armado con su nuevo traje de Iron Man. La marca séptimo. Insertar imagen equipo 2 y 3, ¿me escuchas? Peter se dio unos golpecitos en la oreja y habló en voz baja. Alto y claro. Charles responde. Sí. Eric lo sigue poco después. Bien, que comience la guerra. Mientras Ronan el acusador miraba desde la plataforma de observación, sonó una alarma cercana, lo que provocó que los soldados Kree en sus estaciones comenzaran a trabajar afanosamente. ¿Qué es? Ronan pregunta molesto. Parece que hay intrusos en 2 de nuestros barcos, señor. Alguien explica mientras comienza a sonar otra alarma. Ellos también están en nuestro barco. ¿Cómo entraron? Ronan pregunta con el ceño fruncido. Los escáneres deberían haber detectado cualquier barco en el área. Especialmente los barcos de abordaje. El tono de Ronan era acusatorio mientras se preguntaba si sus seguidores se estaban volviendo perezosos e incompetentes. Después de todo, sus naves son la última y mejor tecnología Kree. Sus escáneres podrían detectar el más mínimo movimiento a miles de kilómetros de distancia. Incluso las naves furtivas no tenían ninguna posibilidad contra la tecnología Kree, por lo que, en su opinión, debían haber estado holgazaneando. A medida que la presión los superaba, los soldados Kree se pusieron a trabajar tratando de descubrir cómo sucedió esto. Después de todo, el rostro disgustado de su líder no era algo que ningún soldado Kree quisiera ver. Muchos Kree han sido ejecutados después de ver esa cara, señor. Las señales de vida del barco muestran que aparecen en el sector 5. Alguien informa mientras aparece una imagen de un plano de pasillo en la pantalla para que todos lo vean. Un segundo el pasillo estaba vacío, y al siguiente, aparecieron 5 puntos rojos, que fueron captados por el escáner de movimiento en el pasillo. ¡Qué extraño! Ronan murmura mientras mira a los guardias armados en la puerta. Haz sonar las alarmas y recupera a los intrusos. Mátalos si es necesario, pero deja al menos uno con vida para interrogarlo. Haz lo mismo con las otras naves también. Sí, señor. Exclamación de cierre, que comience la guerra. Peter dice por sus comunicaciones cifradas antes de volverse hacia su equipo. Muy bien, deberíamos separarnos o... Justo cuando Peter estaba hablando, una fuerte alarma llenó el salón. Bueno, creo que saben que estamos aquí, Peter murmura mientras la puerta frente a ellos se abre y algunos rayos láser salen volando. Saltando frente a Fury, Steve levantó su escudo, lo que desvió algunos de los láseres hacia un lado. Todos los demás lo esquivaron excepto Tony, quien dispara un espeso rayo de energía desde su pecho. El rayo de energía más grande pareció tragarse el resto de los rayos láser rojos, contrarrestando el ataque y empujando hacia el soldado Kree azul al otro lado de la puerta. Sin esperar el repentino contraataque, los Kree se quedaron sorprendidos cuando el rayo de energía atravesó sus filas, perforando un agujero espantoso uno tras otro. Cuando el rayo del pecho se apagó, los cuerpos inertes de los primeros soldados Kree que respondieron cayeron muertos. Maldita sea, ¿eso es nuevo? Peter preguntó con asombro. Tony normalmente atacaba con sus propulsores, pero su pecho no tenía propulsor, por lo que probablemente era energía pura de su reactor de arco. Sí, el Badassio lo hizo posible con algunos ajustes, por supuesto. Tony explica. Genial, murmuró Peter mientras ignoraban los cadáveres y avanzaban a través del barco. Mientras continuaban, continuó la matanza de alienígenas azules. Con su potencia de fuego, despejar los pasillos del barco fue un trabajo fácil. El único en el grupo que necesitaba un poco de cuidado era Fury, aunque podía manejarse solo en su mayor parte. Especialmente después de que saqueó a los Kree por su armamento. Peter no se sentía culpable por la muerte de estos Kree. Sabía por las películas que Ronan era un belicista sediento de sangre, que masacraría planetas de personas inocentes si se interpusieran en su camino. Aquellos que eligieron seguir a este tipo de líder no merecían ninguna compasión. Aunque no se podía decir lo mismo de Steve, que no sabía nada de estos extraterrestres. A medida que más y más humanoides azules eran asesinados sin piedad, el capitán de buen corazón apartaba la mirada de sus cuerpos y seguía adelante. Lo único que le impidió colapsar fue el hecho de que se trataba de extraterrestres, no humanos. Matar a otros humanos tenía una especie de sentimiento sucio, pero los extraterrestres no eran tan malos por alguna razón. En cuanto a Tony, Fury y Peggy, parecía que no les importaba en lo más mínimo.
2 de ellos son soldados viejos y curtidos, mientras que el otro se acostumbró a matar en su propia guerra personal en Afganistán. Ronan observó en las pantallas cómo sus hombres, representados por puntos azules, corrían hacia sus inevitables muertes una y otra vez. Cada vez que se enfrentaran a los intrusos marcados en rojo, desaparecerían del escáner, ya que su señal de vida terminaría. Ronan comenzó a enfadarse mientras observaba en silencio. ¿Cómo podría no hacerlo? Casi 200 de sus soldados ya murieron. Para nada. Inútil, murmuró lo suficientemente fuerte como para que los gruñidos que lo rodeaban se estremecieran. Si quieres que algo se haga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Tomando aire para disipar su ira, Ronan se volvió hacia sus subordinados y ordenó. Cambio de planes. Ordene a esos idiotas inútiles que se retiren a mi posición. Ordena Ronan mientras agarra su martillo de guerra y camina hacia la puerta. Usa las puertas del pasillo para llevar a los intrusos a la arena. Sí señor. Uno responde mientras saltan rápidamente para cumplir con sus órdenes. Al salir de la habitación con su martillo al hombro, Ronan se dirige a la arena con 10 soldados Kree completamente armados a su espalda. Ese número seguiría creciendo a medida que maniobrara por los pasillos sin obstáculos. Peter tarareó ya que no se habían topado con ningún Kree durante unos minutos. Está tranquilo, dice Tony mientras mira hacia Peter. Muy silencioso. ¿Tenías que decir eso, no? Peter suspira ante el sentido del humor de mierda de su amigo. ¿Qué? Es una buena línea de película. Tony discute mientras la puerta a su derecha se abre de repente. Exclamación de cierre al instante, el grupo estuvo listo para otra batalla. Lamentablemente, no se encontraron con nada más que un pasillo de metal vacío. Esto definitivamente no es una trampa, dice Peter con una buena dosis de sarcasmo. Yo diría lo contrario. Steve dice, sin entender. ¿No tenían sarcasmo en tu época? Peter pregunta por encima del hombro. Steve gruñe al darse cuenta. Bueno, caemos en la trampa obvia. Tony exclama mientras camina por el pasillo. Bueno, lo que sea. Peter dice mientras lo sigue. No deberíamos, Steve quería hablar en contra de esto, pero Peggy y Fury ya pasaron junto a él y también entraron en la trampa. Sin otra opción, el capitán sigue a Peggy, alerta a su entorno y listo para cualquier cosa. Mientras seguían el obvio plan enemigo, innumerables puertas se abrieron para ellos una y otra vez, guiando al grupo a través de la nave y bajando por un gran ascensor. Cuando se abrió el ascensor, apareció a la vista una sala gigante con forma de estadio. Era un estadio circular con innumerables asientos que rodeaban lo que parecía ser un área de combate, según las manchas de sangre y las armas que cubrían las paredes. El ascensor se abrió en la pared de la arena, donde pudieron ver a un hombre alto de color azul con un martillo de guerra en la mano, esperando en el centro su llegada. Los asientos entre la multitud estaban llenos de soldados Kree, cada uno apuntando con sus diversas armas alienígenas al ascensor abierto. Finalmente has llegado. Ronan dice irritado. Bueno, se necesita tiempo para seguir una trampa mal pensada. Peter comenta mientras sale del ascensor sin miedo, seguido por Tony, Steve y Peggy. Fury se paró detrás y se reclinó para cubrirse en la esquina del ascensor con su nuevo rifle blaster alienígena en la mano. No podía esquivar los láseres como el resto de ellos, por lo que se cubriría desde la seguridad del ascensor. Ronan parece darse cuenta de esto e inclina la cabeza hacia un lado para mirar a Fury. No le hagas caso. Peter dice porque sabía lo que Ronan estaba pensando. Fury es un poco tímido. Mientras Peter dice esto, dispara algunas redes alrededor de las puertas abiertas del ascensor, colocándolas en su lugar. Después de todo, no necesitaba lidiar con Nick Fury secuestrado. ¿Qué fue eso? Ronan preguntó con curiosidad mientras las puertas del ascensor intentaban cerrarse, como pensaba Peter, pero lamentablemente para ellos, la red lo detuvo. Lo siento, cada vez que veo a un hombre azul guapo como tú, empiezo a disparar telarañas. Peter dice en broma. Eyaculación precoz. Tony dice asintiendo con simpatía. Los hombres son asquerosos, Peggy se burla de su pequeña broma. Suficiente. Ronan ruge de ira. De lo contrario, responderás obedientemente a mis preguntas. Al instante, la multitud de soldados preparó sus armas. En espacios reducidos, los intrusos podían haber tenido la ventaja, pero ya no. ¿Está empezando? Peter dice emocionado. Creo que lo es, Tony responde. ¿Qué está empezando? Ronan pregunta confundido. La escena de la pelea rudo. Peter dice como si fuera la cosa más obvia del mundo.
Ya sabes, el malo lleva a los héroes a una trampa, la trampa se activa pero los héroes se defienden. De ahí la escena de pelea ruda. Estoy realmente decepcionado con este servicio de villanos. Tony dice mientras pone su mejor impresión de Karen. ¿Dónde está tu gerente? Mientras tanto, toda la multitud de extraterrestres miraba tontamente a los extraños intrusos. No entendían nada de lo que decían. Basta de tonterías. Ronan perdió la calma y señala a los intrusos. Fuego. Tan pronto como Ronan dio la orden, el pequeño estadio de soldados Kree abrió fuego. Miles de rayos láser se dispararon en dirección al grupo de Peter al mismo tiempo. Lamentablemente para ellos, cada uno de sus objetivos rápidamente se apartó del camino. Tony activó los propulsores de sus manos y pies y salió disparado en el aire. Afortunadamente, el techo era extremadamente alto en esta parte del barco. A medida que ascendía en el aire, pequeños compartimentos ocultos en la armadura de Iron Man comenzaron a abrirse. Innumerables armas aparecieron en el cuerpo de Tony cuando el U de su casco comienza a fijarse en una gran parte de los soldados Kree. Bloqueo comprometido. La voz de Jarvis resuena en su traje. Cuando se confirmó al último soldado Kree con un cuadrado verde a su alrededor, Tony dijo una rápida oración en su cabeza a cualquier dios alienígena que pudieran seguir. Fuego. Ordena Tony. Al instante, innumerables balas, cohetes e incluso una buena cantidad de láseres se lanzaron contra aproximadamente un sexto de la multitud. Las balas perforaron cabezas con precisión experta. Se lanzaron bombas estratégicamente contra las zonas que se cobrarían la mayor cantidad de vidas. Los láseres atravesaron filas enteras de hombres y mujeres azules, cortándolos por la mitad en un solo momento. Todos los objetivos que el UD fijó fueron eliminados sin problemas. Maldita sea, Peter murmuró mientras esquivaba los láseres y corría hacia Ronan, quien estaba esperando con su martillo en mano. ¿Tony realmente mejoró su potencia de fuego, eh? Ronan, que vio todo esto, estaba sorprendido y enfurecido. El objetivo de esta pequeña trampa era reducir las pérdidas innecesarias que estaban ocurriendo antes. Al darse cuenta del hombre rojo y azul con forma de araña que corría desafiante hacia él, Ronan dirigió su odio y su ira hacia Peter. Una vez que haya terminado con ustedes, intrusos, limpiaré su mundo con el poder de la justicia Kree y lo quemaré hasta su núcleo. Ronan bramó mientras agarraba su martillo con ambas manos, preparándose para una pelea. ¿Por qué gritas? ¿Estás enojado? Peter comenta mientras se levanta del suelo y se lanza hacia Ronan con los pies primero. Al ver venir este ataque, como debería hacerlo un veterano de guerra endurecido, Ronan apuntó con su martillo a Peter y lo giró ligeramente. Al instante, Peter pudo sentir una especie de fuerza cinética menor chocar con su pierna, tratando de romperle el tobillo antes de que pudiera dar la patada. ¿Qué es eso? Pensó Peter mientras miraba el martillo de mango largo en la mano de Ronan. Ronan es el portador de un poderoso martillo conocido como Cosmic Rod, que es un gran martillo de guerra con forma de bastón. Además de usarlo como arma cuerpo a cuerpo, también puede disparar algún tipo de fuerza para atacar a sus enemigos. Lamentablemente para él, el cuerpo de Peter está demasiado mejorado para verse afectado por algún ataque menor de energía cinética. Todo lo que hizo el ataque de Ronan fue empujar un poco el pie de Peter hacia un lado, aunque fue suficiente para desviar su patada. Genial martillo. Peter comenta mientras pasa volando junto a Ronan, fallando su ataque. Aunque eso no significaba que no pudiera recuperarse. Abandonando por completo su plan de ataque original, Peter retiró el puño y golpeó a Ronan en su cara azul mientras pasaba. Ronan instantáneamente dejó caer su martillo y se lanzó mientras volaba hacia la pared al otro lado de la habitación, golpeándola con un fuerte ruido metálico. La pared de metal detrás de él se abolló hacia adentro cuando un poco de sangre azul cayó de su boca, posiblemente debido a lesiones internas. Por supuesto, Ronan era un Kree bendecido con fuerza, durabilidad, agilidad, etc. mejoradas, por lo que un golpe de Peter, que mataría a cualquier hombre menor, fue ignorado después de unas cuantas respiraciones. De pie con la ayuda de la pared detrás de él, Ronan se enfureció mientras miraba a través de la arena, pero no pudo encontrar al hombre que lo envió volando. Sin embargo, lo que vio solo alimentó su ya explosiva ira. Iron Man no solo estaba constantemente lanzando muerte sobre sus compañeros Kree, sino que Steve y Peggy se mantuvieron juntos y corrieron por la arena, esquivando el fuego láser y usando el escudo de Cat para cubrirse cuando era necesario. Donde quiera que fueran, Steve se encargaría de los combates cuerpo a cuerpo, mientras que Peggy se mantendría cerca y usaría sus nuevas pistolas de gran tamaño para diezmar a los enemigos más distantes.
Cada vez que sonaba un fuerte golpe, un soldado Kree caía al suelo con un agujero calibre 50 en el cuerpo. Mientras tanto, Fury permaneció en su ascensor seguro, aferrándose a la pared. En ocasiones destacaba y eliminaba a tantos soldados Kree como podía antes de llamar demasiado la atención y esconderse nuevamente. Esto se repetiría una y otra vez, ya que Iron Man y la pareja del supersoldado eran buenas distracciones para él. ¿Buscando a alguien? Ronan escuchó por encima de su cabeza y miró hacia arriba. De pie en la pared de lado con los brazos cruzados sobre el pecho, Peter mira a Ronan con aire divertido. «Puedo decir que te enoja que tus hombres sigan muriendo», Peter dice mientras la mirada vengativa y llena de rabia en el rostro de Ronan era prominente. «¿Qué tal si te rindes y no mataremos más a Kree?» Por supuesto, ellos también tendrían que rendirse. Ronan silenciosamente se enfureció cuando el hombre encima de él le ofreció una salida. «La rendición es para los débiles y los Kree no son débiles», exclamó y corrió hacia su martillo, que estaba a solo unos metros de distancia. «Tú lo pediste, supongo», Peter murmura mientras se inclina y se lanza al aire. Justo cuando Ronan estaba a punto de agacharse y golpear el suelo con su martillo, Peter voló sobre él y disparó una red. Cuando la red se pegó al arma de confianza de Ronan, Peter tiró de ella hacia atrás. Ronan no pudo hacer nada más que observar cómo le robaban el martillo ante sus propios ojos. «Como dije antes, este es un martillo genial», Peter dice mientras aterriza frente a Ronan y hace girar el martillo en forma de bastón entre sus dedos. «Solía tener uno mejor, pero tuve que devolverlo, creo que esta vez me lo quedaré. Después de todo, los muertos no necesitan cosas materiales, ¿verdad?», Peter dice mientras el corazón de Ronan comienza a latir erráticamente mientras venas palpitantes comienzan a aparecer en su cara azul. Ronan se enojó cuando Thanos lo llamó niño y lo trató como a un niño. También se enojó cuando sus gruñidos murieron sin sentido, pero este era otro nivel. «Mátalo». Ronan ha destruido mundos enteros, pero este bufón enmascarado quería matarlo. «¿Crees que podrías matarme?», Ronan pregunta como si fuera imposible. «Soy Ronan el acusador. He llevado el juicio a más planetas y pueblos de los que nadie puede contar. No eres más que un simio mejorado de un mundo atrasado, ¿cómo lo hizo de nuevo?». Mientras Ronan despotricaba, Peter ignoró cada una de sus palabras y señaló al bastón hacia adelante. «Es solo un movimiento». Al girarlo ligeramente como lo hizo Ronan, una fuerza cinética se disparó desde el martillo con forma de bastón. Chasquido. La fuerza pareció conectarse con el cuello de Ronan, torciéndolo en un ángulo extraño con un sonido repugnante. Antes de que pudiera terminar su largo discurso, Ronan cayó sobre el frío y duro suelo de metal de la arena. Muerto. «Bueno, le di una oportunidad», murmuró Peter mientras se acercaba para comprobar si había signos vitales. Aunque Peter pudo rechazar el ataque cinético antes, no se puede decir lo mismo de Ronan. Comparativamente, el cuerpo mejorado de Ronan era mucho más débil que el de alguien como Spider-Man. Toda la arena se detuvo y la lucha se detuvo cuando cada soldado Kree miró para ver a Peter controlar el pulso de su líder caído. «Él está muerto». Peter confirmó lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. «El resto de ustedes pueden seguir sus pasos o rendirse y salvarse. Elijan sabiamente». Toda la arena quedó en silencio mientras los Vengadores les daban a los soldados Kree un momento para decidir si querían vivir o morir. Si elegían sabiamente, como dijo Peter, el Kree superviviente sería encarcelado. Al menos hasta que Peter pudiera descubrir qué hacer con ellos. Por supuesto, la única otra opción era la muerte. Pronto, el primer soldado dejó caer su rifle y levantó las manos. Esto desencadenó una reacción en cadena generalizada cuando uno por uno más Kree comenzaron a rendirse. «Traidores». Un Kree gritó mientras apuntaba con su arma a sus propios camaradas y disparaba. Al ver esto, otros Kree radicales comenzaron a unirse y estalló una especie de guerra civil entre aquellos que querían rendirse y aquellos que preferían morir. Jarvis, fija, Tony Commander mientras Sue destacaba a todas las personas que se negaron a rendirse. Fuego. Con una última andanada, Tony rápidamente dejó caer la mitad más radical de su civil improvisado. Los Kree supervivientes miraron los cadáveres de sus antiguos camaradas con vergüenza y alivio. Lástima que se dieron por vencidos para preservar sus vidas y alivio de que no fueran ellos los que estaban muertos en el suelo. Equipo 1, este es el equipo 2. La voz de Charles suena de repente a través del auricular de Peter. Tomamos el control de nuestra primera nave y capturamos aproximadamente una cuarta parte de los extraterrestres a bordo. Hemos hecho lo mismo.
Eric habla a continuación, sin ningún tipo de etiqueta radiofónica. Aunque me temo que no hemos tomado prisioneros por nuestra parte. Está bien. Peter se lleva la mano a la oreja y dice encogiéndose de hombros. Aquí. Agitando la mano, Peter abre portales para que los dos equipos pasen a los siguientes barcos de la lista. 3 barcos caídos, quedan 17 más. Mientras los otros dos equipos comenzaron su asalto a los siguientes barcos, Peter y su equipo comenzaron el proceso de limpieza. Después de todo, alguien necesitaba lidiar con los soldados Kree restantes. No hay duda en la mente de Peter de que probablemente intentarían escapar si los dejaran solos. Sobre todo porque la alternativa sería dejarlos en sus propios vehículos de escape. Esto no es tan divertido como pensé que sería, dice Tony mientras él y los demás escoltan al Kree rendido a través de los portales de Peter hasta el piso de detención de la Torre de los Vengadores. Justo cuando decía esto, las comunicaciones en sus oídos sonaron. El equipo 2 ha capturado una vez más nuestro segundo barco con prisioneros. Charles les informa. Aquí igual. Eric dice solo unos segundos después. Esta vez también ahorramos algunos. Buen trabajo, portales entrantes. Dice Peter mientras agita su mano y aparecen más portales, incluido uno frente a Tony y el resto de su equipo. Adelante, sé que quieres. ¿Qué? Steve pregunta confundido. Bueno, tal vez tú no, pero sé que Tony quiere luchar contra más extraterrestres, así que ve a capturar otra nave. Peter dice en tono resignado mientras señala el portal. Yo mismo puedo encargarme de los prisioneros. ¿Sí? Tony dice emocionado mientras la máscara de su casco se cierra de golpe. Gracias, hormigueo. Oye. Te hablé de mis sentidos de araña en confianza. Peter protesta en broma mientras Tony sale disparado hacia el portal, listo para pelear. ¿Deberíamos seguirlo? Steve pregunta mientras Peggy resopla molesta. Vámonos antes de que lo maten. Desenfundando sus pistolas, Peggy atraviesa el portal seguida por Steve. Fury estaba actualmente preocupado, por lo que no se uniría a ellos. Diviértete, supongo. Peter se encoge de hombros mientras continúa escoltando a los prisioneros desde varios barcos. Afortunadamente, las otras naves no han sido notificadas de lo que está sucediendo hasta ahora, o de lo contrario probablemente escaparían lo más rápido posible. Todo esto es gracias a Peter, quien convenció a los Kree en el flagship para que enviaran algunos mensajes falsos. Después de todo, el buque insignia es de donde provienen todos los pedidos en primer lugar. Después de enviar estos mensajes, que mantuvieron tranquilos a todos los Kree en los otros 20 barcos, cortaron las comunicaciones entre los barcos, haciendo que solo les fuera posible obtener información del buque insignia, que Peter ya tenía bajo completo control. Es decir, nadie fuera del buque insignia sabía que su glorioso líder Ronan el Acusador está muerto. Aunque sí saben que 3 de los barcos tenían algunos intrusos imprevistos, ya que Peter no tenía el control en el momento en que circuló esa información. Por supuesto, Peter se aseguró de informar a los otros barcos que los intrusos habían sido eliminados, antes de advertir a cada barco que estuviera atento a más posibles polizones. Después de todo, tenía que asegurarse de que todo fuera creíble. No es que tengan una oportunidad, pensó Peter sin importarle. Por supuesto, después de desinformar a todas esas naves, Peter dejó a Fury con los Kree a cargo de las comunicaciones. Estos Kree serían encarcelados con el resto cuando ya no fueran útiles. Por supuesto, tenía en la mano su nueva arma favorita, el rifle láser Kree. ¿Quién mejor para dejar a cargo de sus tácticas de desinformación que un superespía? Pensó Peter, tranquilizado por esta elección. Con lo mejor de lo mejor corriendo desinformación para ellos, la guerra continuó, pero en este punto, era más bien una arrolladora unilateral. Es una lástima que esté atrapado aquí haciendo el trabajo duro, pensó Peter mientras continuaba administrando portales y escoltando a los prisioneros al piso de detención. Mientras los Kree inundaban los portales, Peter se aseguró de que vieran 2 cosas específicamente. Estas 2 cosas inmediatamente eliminan de sus mentes cualquier pensamiento de rebelión. Primero, mientras Peter escoltaba a los Kree como el director de una prisión, sostenía el martillo de Ronan en la mano para que todos lo vieran. Al instante, la idea de ser salvado por Ronan el Acusador se volvió dudosa, ya que todos los demás barcos no sabían de su muerte. En segundo lugar, exhibido en el suelo junto al portal que conducía al piso de detención, estaba el cuerpo frío y sin vida de su líder, lo que inmediatamente demostró que eso plantó dudas en sus mentes. Gracias a esta pequeña táctica suya, Peter solo tuvo que lidiar con algún pequeño desafío aquí y allá. No se produjeron disturbios a gran escala, lo cual agradece.
Por supuesto, Peter podría haber manejado eso, aunque probablemente habría tenido que matar a algunos de ellos en el proceso. Después de todo, Charles y su equipo dejaron a muchos Cree con vida, pero afortunadamente, el grupo de Eric pareció compensar esto cuando vaciaron su primer barco de toda la vida, y luego comenzaron a dejar algunos con vida para no quedar mal. Horas más tarde y el último barco estaba bajo su control. Peter pasó todas estas horas atrapado como niñera de extraterrestres azules. Necesito encontrar otro vengador que pueda ser el portal para ocasiones como esta. Pensó Peter mientras terminaba de encerrar a los últimos Kree. Suspirando aliviado mientras regresaba al buque insignia, Peter encontró a los Vengadores endurecidos por la batalla parados en la plataforma de observación, observando el mundo debajo en silencio. Todos parecían estar de una sola pieza, aunque eso era difícil de decir tanto para Logan como para Víctor, quienes estaban cubiertos de sangre azul. Wow, ustedes dos parecen como si alguien les hubiera derramado pintura. Peter comenta mientras puede oler la sangre alienígena con un olor extraño que sale de ellos. Podrías haber sido menos desordenado, ¿sabes? Ambos gruñen y no se molestan en responder, ya que Peter no fue el primero en decir algo así. Eso es lo que todos dijimos. Tony afirma asintiendo mientras se mantiene alejado de los dos. ¿Están detenidos los prisioneros? Pregunta Furia. Sí, aunque es posible que necesitemos ampliar nuestra prisión 1 o 2 pisos más. Actualmente estamos al límite de nuestra capacidad. Peter dice con un suspiro cansado. Ha pasado un tiempo desde que Peter descansó un poco, ya que Tony lo interrumpió bruscamente, por lo que lidiar con el aburrido trabajo duro solo lo hizo extrañar aún más su cama cálida y agradable. ¿Qué debemos hacer con estos barcos? Charles pregunta desde su silla de ruedas. Tendremos que aprender a volarlos antes que nada, dice Peter pensativamente. Podríamos intentar conectar a Jarvis a sus sistemas. Tony ofrece con una mirada emocionada en su rostro. Debería poder aprender los controles al instante. ¿Qué pasa si todo está en un idioma extraño? Peter pregunta mientras contempla esa idea. Creo que puede resolverlo, dice Tony encogiéndose de hombros. Bien, trabaja en eso. Peter dice mientras se vuelve hacia los otros Vengadores. El resto de ustedes pueden regresar a la torre y relajarse. ¿Qué pasa contigo? Tony pregunta antes de ponerse a trabajar. ¿Fuera de la cama? No, tengo un planeta lleno de gente para calmarme. Peter dice mientras suspira molesto. Después de todo, no necesitamos que se lancen armas nucleares contra nuestros nuevos barcos. Al recibir un gesto comprensivo de Tony mientras se pone a trabajar, Peter hace un gesto con la mano y se va con el resto de los Vengadores. Solo Tony permaneció en el buque insignia. ¿Estamos seguros de que es una buena idea dejarlo solo en el espacio? Pregunta Charles mientras el portal se cierra detrás de ellos. Sí, ¿no se quedará dormido o algo así? Clint también habla. No, él estará bien. Peter dice sacudiendo la cabeza. Todas las naves están en órbita, por lo que no saldrán volando. A menos que haga algo estúpido, de vuelta al espacio. Está bien, Jarvis. Tony dice mientras mira entre todos los paneles de control alienígenas. Desarmemos todo esto y hagamos un puerto para conectarte. Como no tenía ninguna de sus herramientas, Tony usó su traje de Iron Man para destrozar los paneles de control y estudiar el interior. Las chispas vuelan mientras destroza la sala de control sin preocuparse por las posibles consecuencias. Pero Tony es más inteligente que eso. Peter dice que muchos Vengadores le lanzan miradas escépticas. Sí, tienes razón. Lo comprobaré una vez que termine de calmar a las masas. Buena idea. Furia asiente. Muy bien, me voy. Peter dice mientras se vuelve hacia Fury. ¿Puedes empezar a interrogar a nuestros nuevos invitados extraterrestres? Nos vendría bien toda la información que podamos obtener. Sí, empezaré ahora. Fury asiente mientras sale de la habitación seguido por Natasha y Clint. Dejando que el resto de los Vengadores hicieran lo que quisieran, Peter salió de la habitación y sacó su teléfono. Al revisar Twitter mientras maniobraba por los pasillos de las torres, Peter encontró a todos enloquecidos por el mensaje de Ronan. Debería haber publicado algo antes. Peter suspiró mientras escribía un tweet. @hombre araña. Rueda de prensa en la Torre de los Vengadores en 30 minutos. Justo cuando las cosas se estaban calmando en la Tierra, el ejército Chitauri se elevó a través del espacio vacío, haciendo todo lo posible para alcanzar al ejército Kree más rápido. 10 horas, 23 minutos y 39 segundos.
9 horas, 40 minutos, 52 segundos de pie en un podio en una sala llena de cámaras y micrófonos, todos apuntados en su dirección por varios miembros de la prensa, Peter comenzó a explicar la última misión que emprendieron los Vengadores. Hola a todos. Peter dice mientras saluda, su imagen se transmite por todo el mundo. Antes de encerrar al Kree que les ayudó a difundir información errónea, Peter les hizo cerrar el mensaje que se repetía por toda la Tierra. Si no lo hacía, entonces toda esta conferencia de prensa sería bloqueada, haciendo que todo fuera inútil. Voy a ir directo al grano y luego me iré para ocuparme de otras cosas, así que escuchen. Peter dice que estaba demasiado cansado para responder a las preguntas de los periodistas hambrientos. Se ha solucionado el problema del ejército alienígena que amenazaba nuestro planeta a través de nuestros televisores y radios. Estaban en órbita alrededor de nuestro planeta, esperando invadir. Nosotros, los Vengadores, actuamos rápidamente y lanzamos un ataque antes de que pudieran entrar en la atmósfera de la Tierra, como eso los mantendría a todos alejados de la lucha. El mundo quedó conmocionado, ya que la mayoría de la gente en realidad no creía en una invasión extraterrestre. Pensaron que era algún tipo de engaño orquestado por algún hacker o algo así. Incluso escuchar las palabras de la boca de Spider-Man no influyó en muchos de ellos, ya que era una historia demasiado extravagante. Peter entró en más detalles y explicó sobre Kree y Ronan el acusador, aunque no dijo mucho más antes de salir del escenario. Eso es todo por ahora. Cuando tengamos más información, Tony o yo llamaremos a otro de estos. Peter dice mientras saluda y se aleja. Puedo oír mi cama llamándome, esperar. Uno de los reporteros más ruidosos grita mientras se para frente a la multitud. ¿Realmente esperas que creamos todo esto sin una sola prueba? Esto pareció comprender a los otros reporteros y periodistas entre la multitud, ya que todos comenzaron a gritar sus propias preguntas. Dije que no hiciera preguntas, ¿no? Peter pensó molesto mientras suspiraba y caminaba de regreso al podio y miraba a la multitud debajo de su máscara. Tranquilo. Peter no levantó la voz, pero el tono molesto junto con el sentimiento peligroso que irradiaba en ese momento parecieron asustar a la multitud y hacer que se quedara en silencio. Tony actualmente está haciendo todo lo posible para descubrir cómo volar las naves Kree que controlamos, dice Peter con total confianza. En el espacio. Las chispas vuelan cuando Tony se sienta en medio de cientos de cables alienígenas de los paneles de control destruidos del buque insignia. ese tampoco, Tony murmura para sí mismo mientras las luces del barco se apagan repentinamente, dejándolo en la oscuridad. Eso no es bueno. Estoy seguro de que muchos de ustedes los verán cuando los bajemos a la Tierra. En cuanto a otras formas de prueba, tenemos muchos sobrevivientes de la batalla que actualmente están detenidos y siendo interrogados mientras hablamos. Tal vez publicaremos algunas grabaciones de estos interrogatorios más adelante. Peter dice encogiéndose de hombros, callando a los escépticos por el momento. Ahora tengo que regresar a la torre. Nos vemos. Esta vez, la multitud guardó silencio mientras Peter salía del escenario, dejándolos con la idea de que los extraterrestres en realidad podrían haber planeado atacarlos. Lo mismo podría decirse de muchos en todo el mundo. 8 horas, 49 minutos, 39 segundos en una oscura sala de interrogatorios en la torre, Fury se sentó frente a un soldado Kree encadenado, ninguno dijo una palabra mientras Fury simplemente lo miraba en silencio. Usando su gran experiencia, Fury primero puso su mirada en el Kree más cooperativo, arrastrándolos dentro y fuera, buscando al que se jactaría de sí mismo o se rompería y comenzaría a derramar todo. De cualquier manera, obtendría la información que necesitaban. Podría haber comenzado a torturar a los Kree, ya que no eran humanos ni de la Tierra, por lo que técnicamente no tenían derechos humanos. Lástima que la tortura no sea confiable, pensó Fury mientras esperaba que el Kree delante de él hablara primero, continuando la competencia de miradas. La tortura durante el interrogatorio proporciona mala información, como diría la víctima, y admite cualquier cosa solo para que cese el dolor. Sin mencionar el hecho de que arrastra a muchos inocentes. El soldado al que estás ahogando, cortando o muriendo de hambre podría ser simplemente un hombre que fue reclutado y obligado a prestar servicio. La posibilidad de torturar a un prisionero inocente simplemente no valía la pena. Aunque hay un momento y un lugar para las tácticas de tortura, aunque eso es en circunstancias extremas y espantosas, esta no fue una de esas situaciones. ¿Vas a estar mirándome todo el día? Finalmente preguntó el Kree. Sí, ahora ¿por qué viniste a mi planeta? Fury respondió y lanza su primera pregunta.
El hombre cree se queda callado, negándose a responder. ¿Fue realmente el Tesseracto? ¿O fue simplemente una estratagema ideada por Ronan para poder justificar la invasión de un mundo pacífico? Furia pregunta intencionadamente. ¿Justificación? El cree se ríe mientras las cadenas que lo atan suenan. No nos importa si tu mundo es pacífico o no. Los cree toman lo que quieren. La pregunta es si la otra parte lo entrega respetuosamente. Oh bueno, escuchaste las palabras de Ronan en el mensaje. Sí, pero ahora está muerto. Fury comenta mientras coloca una foto del cadáver de Ronan sobre la mesa. Al instante, el prisionero cree comienza a mirar fijamente mientras mira hacia la foto de su ex líder. La cabeza de Ronan estaba rota hacia un lado y se podía ver un hueso asomando por su cuello. Para ser un gran y malvado señor de la guerra alienígena, tu líder murió casi instantáneamente. Dice Fury, enojando intencionalmente al alienígena frente a él. Fue muy anticlimático también. Estaba despotricando sobre que no podía morir, entonces mi camarada usó el arma de Ronan contra él y le rompió el cuello como si fuera una ramita. Este cree era de un barco separado, por lo que recién se estaba enterando de lo que le sucedió a Ronan. No sabes nada sobre Ronan el acusador. El cree hervía mientras tiraba de sus ataduras, tratando de atacar a Fury, que estaba completamente imperturbable. Él es el cree perfecto. Ronan encarna todas nuestras costumbres antiguas más sagradas. Bueno, creo que quieres decir que era el cree perfecto. Fury sigue hurgando en un avispero. A decir verdad, por tu explicación sobre él, esperaba más. Después de todo, murió tan fácilmente, cállate la boca, mono sucio. El cree bramó con odio mientras luchaba contra sus cadenas. Sabes, muchos humanos me han llamado una mierda bastante racista, pero nunca un extraterrestre. Fury comentó que encontraba entretenido este escenario. Mirando desde las cámaras, Natasha y Clint no pudieron evitar quedarse boquiabiertos ante lo que dijo Cree. ¿Puede un extraterrestre ser racista? Natasha pregunta con una mirada pensativa. Probablemente, pero creo que estaba lanzando ese insulto a todos los humanos, no solo a los buenos, ya sabes. Clint responde mientras vuelven a mirar el monitor. Al ver que el hombre que tenía delante encontró divertido su arrebato, Cree continúa luchando contra sus ataduras por un momento antes de finalmente darse por vencido. Respiración fuerte. ¿Crees que se acabó, no? Dice el Cree mientras recupera el aliento. ¿Crees que tu planeta es seguro? Fury no responde y espera que le explique. Fuimos solo los primeros en llegar. El Cree dice con una sonrisa triunfante. Cuando el ejército de Thanos descienda a este lamentable planeta, ustedes, los simios, no tendrán ninguna posibilidad. ¿Quién es Thanos? Fury pregunta, pero el engreído Cree se negó a hablar más. 5 horas, 20 minutos, 55 segundos. Un portal dorado se abre en la oscura sala de control del flagship, iluminando la destrucción que Tony infligió al pobre barco. ¿Qué diablos? Peter murmura mientras pasa. Unos segundos después de que él entró, las luces volvieron a encenderse repentinamente, iluminando todo el lugar. ¿Sí? Tony grita mientras su cabeza asoma desde debajo del suelo. Que se haga a la luz. Veo que has destrozado el lugar. Peter se revela cuando su portal se cierra detrás de él. Oh, Peter. ¿Dónde has estado? Tony usa el nombre real de Peter, ya que no había nadie más cerca. Tuve una conferencia de prensa para calmar a las masas y tomé una siesta rápida. Peter revela mientras mira alrededor de la habitación destruida. De lo contrario, podría haber estallado al ver este desastre. Bueno, tengo que conectar a Jarvis de alguna manera, dice Tony encogiéndose de hombros. Correcto, dice Peter mientras los parlantes del barco suenan. Hodlmenu Wiga Hadlol, Kiol, Pagotzvidl, Gobewaritso. Baje Hidlai, Hadlai Kiayagej Gobedasof. Mugmese Gobe. Un extraño lenguaje alienígena que suena enojado suena en la sala de control de la nave. ¿De dónde viene eso? Peter pregunta mientras Tony mira el desorden alrededor de la habitación. No tengo ni idea. ¿De dónde viene eso? Peter pregunta después de escuchar el extraño lenguaje alienígena. ¿Son los Chitauri? No tengo ni idea. Tony pregunta mientras el barco se queda en silencio. Aunque creo que deberíamos averiguarlo, ¿crees? Peter dice sarcásticamente. Los Chitauri son una especie sensible de seres mejorados cibernéticamente. La mayoría de ellos son criaturas obstinadas e ingenuas, similares a los insectos, que operan bajo una inteligencia de mente colmena.
Son el ejército personal de Thanos, que utiliza principalmente para atacar a sus enemigos o sacrificar a la mitad de la población de planetas enteros. Cualquiera que sea el trabajo, siempre que se trate de guerra y muerte, los Chitauri seguirán fielmente todas las órdenes de los titanes locos. Vamos a trabajar, supongo, dice Peter mientras comienza a familiarizarse con los paneles de control expuestos. Dame un resumen rápido de lo que has descubierto hasta ahora. Mientras Peter y Tony se unían para, con suerte, poner los barcos en movimiento, Fury pasó horas interrogando a tantos soldados Kree como pudo. A través de estas largas horas de interminables preguntas, comenzó a tener una buena idea de lo que estaba sucediendo. ¿Quién es Thanos? Fury le haría a todos los Kree la misma pregunta. La mayoría se callaba y se negaba a hablar, cada uno de ellos demasiado asustado para decir una palabra, lo cual era extraño ya que los Kree parecían bastante seguros en todas las demás áreas. Fue solo el nombre del titán loco lo que pareció sacar a relucir este miedo colectivo en todos ellos. Aunque eso no significaba que Fury no obtuviera una respuesta a su pregunta. De los miles de Kree cautivos, uno de ellos tuvo que romperse. El titán loco no es alguien por quien deberías preguntar, dijo una mujer Kree más habladora en voz baja. ¿Por qué? Fury pregunta con curiosidad. ¿Titán loco? Thanos es uno de los seres más fuertes del universo. Puede que nos hayas vencido a nosotros y a Ronan el Acusador, pero cuando se trata de Thanos, incluso los grandes imperios Kree y Nova deben ser respetuosos. De lo contrario, las consecuencias serían astronómicas. Ella explica con un rastro de miedo en su tono. Por supuesto, dado que Fury encontró un soldado Kree cooperativo, se aseguró de sacarle toda la información que tenía. Suena como un hombre aterrador. Fury comenta mientras pregunta más. ¿Es cierto que viene otro ejército? Sí, una pequeña porción del ejército personal de los titanes locos, continúa dando una pequeña explicación sobre los Chitauri. Deberías abandonar este planeta mientras puedas. Encontrarte con los Chitauri es una marca de muerte. No importa si ganas o pierdes esta batalla. Thanos ya puso su mirada en tu planeta. Si su ejército falla, ¿enviará otro o peor? Pregunta Fury, amándolo abierto que se está comparando a este Kree con el resto. Él mismo podría visitar este planeta. Ella dice mientras un escalofrío recorre su espalda. De cualquier manera, estoy seguro de que nos matarán por nuestro fracaso. Fury gruñó mientras se recostaba en su silla. ¿Cuánto falta para que llegue este ejército? Se suponía que llegarían 18 horas después de nuestra llegada. Ella responde sin problemas. Al instante, Fury se dio cuenta de que tenían poco tiempo, ya que tenían poco menos de 5 horas antes de que otro ejército alienígena llegara a las fronteras de la Tierra. ¿Cuántos barcos tienen? Continúa buscando información. Creo que el mismo número que nosotros, dice después de pensarlo un momento. Aunque no sé mucho. ¿Tendrás que preguntarle a Nebula para obtener más detalles, Oms? Fury pregunta con una ceja levantada. La hija de Thanos, hablando de Nebula, la no amada hija de Thanos y sus subordinados Kree, ocupan actualmente la casa de un matrimonio que está fuera de la ciudad por su aniversario. Pasaron el día infiltrándose en varios edificios gubernamentales, buscando pistas que pudieran conducirlos al Tesseract. Lamentablemente, sus esfuerzos dieron poco o ningún fruto. Claro, conocieron muchas instalaciones gubernamentales, aunque no sabrían qué había dentro hasta que comenzaran a husmear más. Mientras el escuadrón sigiloso de Kree asaltaba la cocina en busca de comida como un grupo de animales, Nebula se sentó en el sofá y se familiarizó con el televisor. Estos humanos realmente necesitan actualizar su tecnología, comenta Nebula mientras cambia de canal. ¿Qué es esto? Un hombre vestido con ropa con temática de arañas estaba en un podio rodeado por una multitud de gente ansiosa. Se ha solucionado el problema del ejército alienígena que amenazaba nuestro planeta a través de nuestros televisores y radios. Estaban en órbita alrededor de nuestro planeta, esperando invadir. Nosotros, los Vengadores, actuamos rápidamente y lanzamos un ataque antes de que pudieran entrar en la atmósfera de la Tierra, como eso los mantendría a todos alejados de la lucha. Imposible, pensó Nebula con incredulidad. De repente, un soldado Kree que estaba dentro del alcance auditivo dejó caer una pierna de pollo cocida al suelo y miró la televisión en estado de shock. Mentiras. Exclama, llamando la atención de los otros Kree. Nuestro ejército nunca perdería tan fácilmente ante estos simios. Después de reproducir ese clip, un presentador de noticias comenzó a hablar. Spider-Man, el héroe más querido de la Tierra y cofundador de los Vengadores, dice que se ha abordado la amenaza alienígena.
Mientras la periodista dice esto, los Kree recién llegados miran en estado de shock. Algunos se mostraron escépticos ante sus afirmaciones, pero él tenía esto que decir. La pantalla cambió a un clip similar, excepto que esta vez el hombre vestido de manera extraña hablaba de comandar barcos Kree e interrogar a los cautivos supervivientes. ¿Cómo se atreven a difundir mentiras sobre nuestro ejército?, dice a Kree entre dientes. Aunque no creo que esté mintiendo. Nebula pensó mientras se preguntaba qué hacer ahora. Deberíamos regresar al barco. Uno de los Kree expresa su opinión. Ronan necesita oír hablar de esto. ¿Y si no está mintiendo? Nebula pregunta pensativamente. Nadie tenía una respuesta para ella, aunque todos pensaban que era muy poco probable. Eso no importa. Uno de ellos dice enojado, mientras mira en dirección a Nebula. Regresamos a la nave. Ronan el acusador no perdería contra algún planeta débil y apartado. Nebula hervía cuando un gruñido al azar la trataba con dureza. Todo esto se debe a la actitud de Ronan hacia ella. Él le faltó el respeto en cada momento que pudo, y ahora sus subordinados han aprendido a hacer lo mismo. Mírame así otra vez y te cortaré en pedacitos. Nebula gana mientras saca un cuchillo de su cinturón. Después de todo, a su padre no le importaría la pérdida de un don nadie cree al azar. Inténtalo. Él contraataca y saca su pistola láser. Sin decir una palabra más, Nebula movió su mano y lanzó el cuchillo al otro lado de la habitación. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el cuchillo voló hacia el ojo izquierdo del irrespetuoso Kree, atravesando directamente su cerebro. Mientras se desplomaba sin vida en el suelo, los otros Kree agarraron sus armas con fuerza y la apuntaron. Limpia este desastre y reúnete conmigo en el transbordador. También podríamos comprobar por nosotros mismos si Ronan perdió o no. Nebula dice mientras sale de la casa, ignorando las armas que le apuntan todo el tiempo. ¿Está mal esperar que él esté muerto? El tiempo pasó lentamente mientras Fury extraía tanta información de los cautivos y llamaba a los Vengadores a reunirse una vez más. Justo cuando pensaban que la amenaza había sido solucionada, otro ejército alienígena estaba a solo unas horas de distancia. Aunque dos personas no recibieron este mensaje porque se encontraban actualmente en el espacio. Mientras jugaban con el panel de control del barco, Peter y Tony trabajaron constantemente para descubrir los muchos cables y comenzaron a trabajar en un puerto a través del cual Jarvis pudiera conectarse al barco. Después de un par de horas de trabajo, en las que Peter tuvo que hacer algunos viajes al taller de Tony para comprar suministros, los dos estaban a solo unos pasos de completar el puerto. Conecta el cable azul a continuación, Tony deja atrás el trabajo de Peter. No, es el cable gris, idiota. Peter comenta mientras agarra el cable gris. No, el cable gris se conecta a los escáneres, no a los bancos de datos. Tony corrige con un resoplido. ¿Cuánto quieres apostar? Peter pregunta con una mirada desafiante. $100.000 y un solo duet de la cuenta de Twitter de los demás. Ofrece Tony, aceptando el desafío. Trato. Peter dice mientras agarra el cable azul y lo conecta. Al instante, los monitores de la habitación comenzaron a iluminarse, mientras los escáneres comenzaron a detectar 1.000.000 de intrusos inexistentes a bordo. Parece que gano, dice Peter mientras reemplaza el cable azul por el gris. Por cierto, solo acepto efectivo. Como sea, date prisa. Tony empezó a hacer pucheros como un niño. Al terminar los últimos ajustes, Tony finalmente pudo conectar a Jarvis al puerto recién creado a través de su teléfono. Buena suerte, amigo. Tony dice mientras el código de Jarvis fluye a través del puerto y dentro del barco. Conexión segura. La voz de Jarvis suena a través de los parlantes del barco. Acceder a bancos de datos de barcos, jaja. Tony se rió triunfalmente. Funcionó. Traducir códigos y idiomas extranjeros, 1%, 2%, 3%, 4%. 1 hora, 57 minutos, 07 segundos. Traducir códigos y lenguajes extranjeros, 1%, 2%, 3%, 4%, 25%, 50%, 75%, 100%. Jarvis los mantuvo actualizados a través de los parlantes de la nave. Buen trabajo, amigo. Tony dice mientras acaricia la pared del barco con orgullo. ¿Algo que debamos saber? Peter le pregunta a Jarvis. Sí, ahora tengo control total sobre los 20 buques de guerra Kree. Puedo controlar cada uno de ellos desde el buque insignia. Jarvis responde. Bueno, al menos el desastre que Tony hizo no afectó mucho al barco, dice Peter mientras lanza una rápida mirada al hombre en cuestión.
¿Qué? Habríamos reemplazado los controles de todos modos. Todos estaban etiquetados en cualquier idioma en el que escribieran los cree. Tony dice encogiéndose de hombros. Eso no es todo. Jarvis dice mientras los monitores restantes en la sala reproducen una grabación de los bancos de datos. ¿Cuánto falta para que lleguemos? En la pantalla aparecen imágenes de seguridad de Ronan y Nebula hablando. La nebulosa está aquí. Peter confirmó sus sospechas anteriores. ¿Murió en la batalla? Peter habría recordado haberla visto con los prisioneros, ya que él era el que estaba a cargo de eso. 37 horas. Aunque podemos reducir la cantidad si aumentamos la velocidad y dejamos atrás las lentas naves Chitauri. Nebula responde mientras mira con odio a Ronan. Hazlo. Ordena Ronan. ¿Qué? Pregunta Nebulosa. Aumenta la velocidad de cada barco al máximo. Ronan se da vuelta y camina hacia la puerta, pasando por Nebula en el camino. La mitad de nuestro ejército llegará tarde, pero eso no cambiará el resultado. La pantalla se vuelve negra cuando termina el video. Tiene razón, eso no cambió el resultado. Tony dice con un aire de confianza. Aún así habríamos ganado de cualquier manera. Jarvis, supongo que ese lenguaje extraño era un mensaje de los Chitauri. ¿A qué distancia están? Pregunta Pedro. Sí, señor. Jarvis responde respetuosa y obedientemente. El mensaje de antes se puede traducir aproximadamente a un informe sobre su hora de llegada. Tenemos alrededor de 1 hora y media hasta que lleguen 20 buques de guerra Chitauri. Está bien, ¿nuestros nuevos barcos tienen alguna potencia de fuego? Peter pregunta mientras una amplia sonrisa florece en el rostro de Tony. Jeje, me gusta tu forma de pensar, Webead. Tony se ríe emocionado. Sí, cada una de las naves cree está equipada con cientos de misiles así como un par de armas de rayos de alta potencia. Cuando se trata de defensa, hay un escudo cinético que puede activarse durante el combate. Sin embargo, los escudos frenarán el potencia de cada barco con bastante rapidez. Jarvis explica todo lo que aprendió sobre los barcos. Peter no dice nada mientras él y Tony se giran para mirarse, sonriendo como dos maníacos. Muy bien, Tony. Trabaja en nuestra estrategia de batalla con Jarvis. Peter dice mientras abre un portal a la torre. Iré y reuniré nuestras fuerzas, por si acaso. Mientras Peter caminaba hacia el portal, se dio vuelta y miró hacia atrás por un momento. Jarvis, ¿dónde está esa mujer del video? No recuerdo haberla visto entre los muertos ni entre los prisioneros. Pregunta Peter con un pie dentro del barco y otro en la torre. Un momento, dice Jarvis mientras busca en los bancos de datos de los barcos. Ella y algunos cree fueron enviados a la Tierra para investigar el paradero del Tesseract. ¿Ella no regresó? Pregunta Pedro. No, señor. Jarvis responde rápidamente. Está bien, si ella regresa, ¿puedes atraparla en el barco? La quiero viva. Dice Peter, recibiendo una sonrisa de complicidad de Tony. Pensé que tenías novia. Tony dice con su exasperante sonrisa. Aunque entiendo el atractivo de un alienígena azul sexy. No todo es sexo, viejo pervertido. Peter dice, feliz de poder finalmente usar la edad de Tony en su contra. Después de todo, si hubiera hecho bromas sobre la edad antes, Tony habría sabido que Peter era más joven de lo que él mismo se representa. Al menos no soy un estudiante de secundaria. Tony grita cuando el portal se cierra, dejándolo a él y a Jarvis solos en el barco. Entonces, cuéntame más sobre estas armas de rayos de alta potencia. Al llegar a la torre, Peter revisó su teléfono y encontró un montón de llamadas perdidas y mensajes de diferentes miembros de los Vengadores. Jarvis, ¿dónde está Furia? Peter pregunta mientras Jarvis se integra con toda la torre. Él y muchos otros miembros de los Vengadores están actualmente teniendo una reunión estratégica, dice Jarvis y le da a Peter la ubicación. Al entrar en una de las grandes salas de reuniones, Peter sintió que lo invadía un ataque de déjà vu, ya que todos los miembros estaban allí una vez más. Déjame adivinar, dice Peter mientras entra bailando el vals en la habitación, llamando instantáneamente la atención de todos. ¿Ustedes se enteraron del segundo ejército que se dirige hacia nosotros? Llegas tarde. Furia dice enojada. Sabemos esto desde hace horas, dice Natasha poniendo los ojos en blanco. Bien por usted. Peter dice mientras agita su mano y crea un portal al barco. Tenemos un poco más de 1 hora antes de que lleguen, así que vámonos. Aún no hemos decidido un plan. Charles dice desde su silla de ruedas. Tony y yo ya tenemos eso cubierto. Peter revela mientras señala el portal. Si no quieres perderte los fuegos artificiales, entonces ven.
Suspirando molesto, Fury fue el primero en atravesar el portal, seguido por todos los demás. Peter entra detrás de ellos y cierra el portal. Stark, ¿cuál es el plan? Steve pregunta mientras él y todos los demás se congelan ante el desorden que alguna vez fue una impecable sala de control. Justo cuando Tony estaba a punto de responder, sonó una suave alarma que llenó la sala de control. Señor, un transbordador está atracando en el buque insignia. Jarvis les informa mientras las alarmas se detienen. ¿Es la mujer del vídeo? Pregunta Peter, ignorando las miradas curiosas de los que acaban de llegar. Sí, señor. ¿Quiere que los encierre en la lanzadera? Jarvis pregunta obedientemente. Sí, solo asegúrate de que tampoco puedan separarse del barco. Peter responde asintiendo. Hecho. Jarvis dice después de solo un segundo. Transbordador bloqueado en su lugar. ¿Qué está sucediendo? Nightcrawler expresa los pensamientos de todos los demás. Te lo explicaré más tarde. Peter dice mientras camina hacia la puerta. Jarvis, llévame al transbordador. Sí, señor. Cuando su lanzadera atracó en la nave insignia de Ronan, Nebula chasqueó la lengua con molestia. Mirando el cadáver que yacía inmóvil a un lado, puso los ojos en blanco con odio. Les digo que cuiden el cuerpo y estos idiotas lo traen con nosotros, pensó Nebula con un suspiro de descontento mientras un olor a descomposición llenaba la pequeña lanzadera. La lanzadera se sacudió cuando se escuchó un fuerte ruido metálico, bloqueando la lanzadera a la nave mucho más grande. Preparándose para lo que vendría, Nebula se levantó y presionó un botón al lado de las puertas corredizas. Al instante, aparece una luz roja debajo del botón y la puerta no se mueve. ¿Qué diablos?, murmura Nebula mientras toca el botón una vez más. Nada. La puerta permanece sellada, dejándolos atrapados en la pequeña lanzadera con un cadáver en descomposición. Abre ya la maldita puerta. Uno de los Kree le grita a Nebula. ¿Qué crees que he estado haciendo? Se giró para mirar al idiota detrás de ella. Quítate del camino. Otro dice mientras empuja hacia adelante y presiona el mismo botón sin éxito. Está cerrada, no, mierda. Nebula dice mientras empuja hacia adelante. Déjame ver qué puedo hacer. De repente, la mano de Nebula se convierte en una especie de herramienta extraterrestre multipropósito, que usa para separar el panel al lado de la puerta, revelando los muchos cables escondidos debajo. Justo cuando estaba a punto de empezar a jugar con los controles de la puerta, de repente se abrió sola. ¿Eh? ¿Lo hiciste? Kree pregunta sorprendido. No, no lo hice. Ella admite y mira por la puerta. Hola. Dice una voz extranjera. Peter estaba afuera de la puerta con su traje de araña azul y rojo, saludando a los extraterrestres recién llegados. En su mano derecha sostenía el martillo que una vez perteneció a Ronan el acusador. Eso no te pertenece. Uno de los Kree notó el martillo y apunta su arma de manera amenazadora. Bueno, ahora lo es. Peter dice encogiéndose de hombros. Después de todo, el antiguo propietario ya no lo necesitará. Parecían entender lo que Peter quería decir, cuando Kree, más impulsivo, comenzó a dispararle. Con un rápido golpe del martillo, Peter disparó algo de fuerza cinética a los rayos láser entrantes, tirándolos a un lado con facilidad. Tú, hazte a un lado. Peter le hace un gesto a Nebula para que se aparte del camino. Decidiendo confiar en sus instintos, que actualmente le gritaban que escuchara a este extraño, Nebula salió del transbordador y se paró a un lado, dejando a los Kree restantes adentro. Gracias. Jarvis, hazlo. Peter dice y las puertas del transbordador se cierran rápidamente. Abre la esclusa de aire. En el transbordador. Mientras los Kree se preparaban para abrir la puerta una vez más, el segundo par de puertas detrás de ellos se abrió, absorbiéndolos hacia el frío vacío del espacio. Desde una ventana cercana, Nebula observó cómo los cadáveres de los Kree con los que pasó el día flotaban en el espacio. ¿Qué pasó mientras yo no estaba? Por aquí. Peter dice mientras le da la espalda y camina de regreso por donde vino. Nebula miró fijamente su espalda en silencio, contemplando si debía atacar o no. Después de todo, ella todavía tenía todas sus armas, e incluso si no las tuviera, su cuerpo es prácticamente un arma viviente gracias a su querido padre. Aunque pareció perder la oportunidad, cuando Peter se dio la vuelta y esperó a que ella la siguiera. Vamos. Nos perderemos el espectáculo si te demoras demasiado. Dice Peter, confundiendo a Nebula aún más de lo que ya estaba. Interrogación de cierre. Nebula simplemente se quedó mirando por un momento antes de finalmente seguir a Peter. Mientras atravesaban el gran barco, Peter tuvo una pequeña charla. ¿Cómo te llamas?
Pete pregunta mientras señala su máscara. No puedo decirte el mío, pero puedes llamarme Spider-Man o Spidey para abreviar. ¿Por qué? Pregunta, fingiendo desinterés. Bueno, lucho contra el crimen en la Tierra, así que trato de mantener mi identidad en secreto. De esa manera, mi familia y mis amigos pueden vivir sus vidas sin preocuparse por las represalias de quien quiera que haya molestado en el proceso. Ya veo. Ella responde sin mucho entusiasmo. Nebulosa. Hola, Nebulosa. Peter dice emocionado mientras comienza a buscar información que ya conoce. ¿Por qué estabas con estos cree? Ella no responde esta vez. Porque, según la forma en que mirabas a Ronan en las imágenes de seguridad, me di cuenta de que lo odiabas con una pasión ardiente. Peter dice mientras ella pone los ojos en blanco ante su obvia observación. Por cierto, ya está muerto. ¿En realidad? Nebula pregunta con incertidumbre. Sí, lo hice yo mismo. Peter dice mientras hace girar el martillo entre sus dedos. Ojalá pudiera haberlo visto de primera mano o haber matado al bastardo con mis propias manos. Ella comenta con una mirada llena de odio. Entonces, ¿eres una mujer cibernética o algo así? Pregunta Peter, esperando que esta pregunta aproveche los problemas de su padre y la haga hablar sobre Thanos. ¿Por qué? ¿Crees que yo también soy feo? Nebula escupió enojada. No, creo que eres bastante hermosa, pero, lamentablemente para ti, soy un hombre secuestrado. Peter dice mientras se gira para mirarla. ¿Por qué? ¿Crees que eres feo? Nebula se queda en silencio mientras permanecen inmóviles en un pasillo de metal. No solía tener este aspecto. En un momento, era completamente de carne y hueso. Dice Peter mientras sonríe bajo su máscara. No pensé que te abrirías así. Pareces muy irritable. Cállate y sigue caminando, Spider-Boy. Ella dice con un resoplido y una mirada fulminante. Es Spider-Man, dice Peter mientras caminan el resto del camino en silencio. Finalmente, al llegar a la sala de control destruida, Nebula vio a toda la tripulación de los Vengadores. Oye, esto es Nebula. Peter dice mientras entran a la habitación. ¿La hija de Thanos? Fury pregunta mientras todos se ponen alerta en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo sabes eso? Nebula pregunta mientras agarra su pistola con fuerza. Bofetada antes de que alguien pudiera ponerse serio, Peter le dio una palmada a Nebula en la parte posterior de la cabeza, lo que hizo que ella aflojara el agarre de su pistola y mirara en su dirección. No pelear. Ordena Peter. Sabes que aparentemente es la hija del hombre que envió estos ejércitos aquí, ¿verdad? Peggy revela con una mirada preocupada. Ahora lo hago. Peter dice encogiéndose de hombros indiferentemente. Aunque no pelearemos. Ella es mi invitada. Al menos, por el momento. Mucha gente no parecía estar de acuerdo, ya que incluso Nebula miró a Peter con una expresión divertida en su rostro, aunque él los ignoró a todos. Jarvis, ¿cuál es la hora de llegada de los Chitauri? Pregunta Pedro. 13 minutos, señor. Ya han entrado en nuestro sistema solar. Jarvis responde obedientemente. ¿Tony y tú habéis hecho la estrategia? Peter continuó con sus preguntas. Sí, cuando lleguen los Chitauri, los saludaremos, haciéndonos pasar por un oficial cree. Les daré órdenes para que tomen una posición determinada, y una vez que todos los barcos estén en nuestra mira, lanzaremos el ataque. Explica Jarvis. Bien, ya que no sabemos qué tipo de defensas tendrán, duplica la potencia de fuego que ya planeaste usar. Peter ordena después de pensarlo un segundo. Tony siempre podrá fabricar más misiles. Después de todo, es la especialidad de su familia. ¡Hey! Tony grita desde el otro lado de la habitación. Ya no hacemos eso. ¿En serio? ¿Cuántos misiles hay en tu traje en este momento? Peter pregunta mientras entra en una pose de pensamiento. Ni siquiera entremos en cuántos trajes de Iron Man más tienes, los cuales probablemente también tengan misiles. Está bien, quizás todavía haga eso, pero ya no los vendo. Tony cede a la lógica de Peter. Nunca dije que tú lo hiciste. Peter se encoge de hombros mientras mira por la gran ventana de observación. ¿Son sus barcos? A lo lejos, en el negro vacío del espacio, Peter podía ver pequeñas motas que se hacían más grandes a medida que pasaba el tiempo. Sí, ese es el ejército que mi padre le dio a Ronan. Nebula revela mientras se acerca a Peter. Jarvis, posiciones. Ordenó Tony. Sí, señor. Su confiable IA responde. Al instante, cada nave cree se encendió y cobró vida, maniobrando hacia ubicaciones predeterminadas.
Mientras esto sucedía, Peter y todos los demás observaron cómo la flota entrante se acercaba cada vez más. Al igual que la flota Kree, los Chitauri parecían tener un buque insignia también. Mientras que los otros 19 barcos tenían aproximadamente el mismo tamaño que los barcos Kree normales, el buque insignia, por así decirlo, era probablemente aproximadamente 2 o 3 veces más grande que el de Ronan. Oh, sí, Peter recordó algo cuando vio el barco gigante con forma de insecto puntiagudo. ¿No era ese el barco que controlaba a todos los soldados y otros barcos? En la película de los Vengadores, la batalla de Nueva York terminó cuando Iron Man tomó un misil nuclear que debía impactar en Manhattan y lo redirigió a través del portal que une la Tierra con el dominio de Thanos. Luego, el misil nuclear destruyó la nave de mando Chitauri, que controlaba a todos los Chitauri y Leviatán, provocando que murieran todos a la vez. ¿Deberíamos simplemente destruir la nave de mando y robar el resto? Se preguntó Peter, aunque no sabía cómo explicar de dónde sacó su información. Como sea, tenemos suficientes barcos. Siempre podremos recoger la chatarra de sus barcos para investigar. Pensando en esto, Peter se volvió hacia Magneto, que estaba observando la llegada de los diferentes ejércitos alienígenas. Eric, ¿puedes recoger los restos de sus naves? No quiero que nada caiga a la Tierra o se quede atrapado en órbita. Pregunta Pedro. ¿Sí? Nosotros también podemos estudiarlo. Tony dice emocionado. Claro, no hay problema. Estuvo de acuerdo fácilmente. Mientras hablaban, la armada alienígena se acercó lo suficiente como para que Jarvis hiciera contacto. Transmitiendo órdenes a barcos enemigos, dice Jarvis mientras se queda en silencio. En cuestión de minutos, las naves Chitauri rompen la formación y maniobran hacia una nueva trayectoria, siguiendo las falsas órdenes de Jarvis. Funcionó. Tony dice, vibrando de emoción. Es maravilloso cuando un plan sale bien. Peter murmura mientras Nebula observa cómo el ejército de su padre cae en una trampa. Por extraño que parezca, no sintió la necesidad de ayudarlos o advertirles. De hecho, Nebula estaba ansiosa por ver el fracaso de los planes cuidadosamente pensados de su padre. La destrucción del ejército de su padre incitó la ardiente venganza que Nebula ha estado manteniendo bajo control durante todo este tiempo. ¿No te gusta mucho tu padre, verdad? Peter pregunta al ver la mirada de odio en el rostro de Nebula mientras mira al ejército entrante. Lo odio más que a nadie en el universo infinito. Ella admite en el momento. ¿Es él quien te hizo eso? Pregunta Peter, en relación con sus actualizaciones cibernéticas. Sí. Ella responde secamente. ¿Quieres vengarte? Peter pregunta como el diablo con una oferta por ella. Sí. Nebula admite entre dientes. Ejército enemigo en el lugar. Esperando órdenes. Jarvis dice mientras la flota Chitauri se detiene cerca de las naves Kree. Escudos arriba y armas listas. Ordena Peter. Los escudos se inician, dice Jarvis mientras cada nave Kree brilla con una luz azul. Escudos listos. Misiles listos. Cañones de rayos cargando, dijiste que querías venganza, ¿verdad? Peter se vuelve hacia Nebula. Sí. Ella responde resueltamente. Armas listas. Jarvis informa a todos. Entonces ordena el ataque. Peter le dice, recibiendo miradas de asombro de todos en su habitación. Destruye la flota de tu padre como primer paso de tu venganza, y te ayudaremos a terminarla cuando llegue el momento. No lo entiendes. Es más fuerte de lo que puedes imaginar, el rostro de Nebula se retuerce con incertidumbre mientras pone excusas. Y somos más fuertes de lo que crees. Peter dice mientras apoya una mano reconfortante en su hombro. Esta es tu oportunidad. No tendrás otra. O la aprovechas o regresas con tu padre con las manos vacías. Las nebulosas vacilaron instantáneamente, ya que una falla de esta magnitud significaría que otra parte de ella sería arrancada y reemplazada por cibernética. Peter jugó con la idea de revelar las piedras del infinito en su poder, ya que eso definitivamente reforzaría la fe de Nebula en él. Ciertamente pareció funcionar en la película Guardianes de la Galaxia, donde Nebula unió fuerzas con Ronan contra su padre después de que el Señor de la Guerra Kree tomó posesión de la piedra de poder. Aunque Peter sabía que era mejor mantener las piedras en secreto y continuaría haciéndolo. Las manos de Nebula se apretaron en puños mientras sus ojos se inyectaban en sangre y su corazón latía como un caballo de carreras. Fuego. Fuego. Nebula tomó su decisión y exclamó con los dientes apretados.
Bajo el control de Jarvis, instantáneamente, todos los buques de guerra Kree, incluido el que se encontraban actualmente, lanzaron innumerables armas contra la flota Chitauri. Los gruesos rayos láser rojos fueron los primeros en hacer contacto con el enemigo, mientras un sinfín de misiles se elevaban a través del espacio negro. Cada barco tenía algunos cañones láser adjuntos, especialmente el buque insignia, que tenía 8 en total. Un rayo rojo apuntaba a cada nave, mientras que el resto se centraba en la nave de mando gigante. Mientras todos observaban y esperaban que los misiles alcanzaran sus objetivos designados, Peter se giró y vio a Nebula mirando por la ventana, observando el resultado de su orden con la respiración contenida. Sus ojos estaban ligeramente inyectados en sangre, mientras apretaba sus manos en puños apretados, mirando por la ventana en silencio. Auge, observó cómo el primero de muchos misiles alcanzó su objetivo, abriendo un agujero en uno de los buques de guerra Chitauri. La respiración de Nebula se aceleró cuando, una tras otra, las naves de su padre fueron alcanzadas por los misiles Kree altamente explosivos. Nunca antes se había rebelado contra Thanos, el hombre que la adoptó, aunque la idea siempre estuvo en su cabeza. Después de cada tortuosa cirugía cibernética, los pensamientos de rebelión se harían cada vez más fuertes. Por supuesto, una cosa muy crucial mantuvo estos pensamientos a raya. Su padre es uno de los seres más fuertes del universo conocido. ¿Cómo podría luchar contra alguien que podría matarla con un movimiento de su dedo? Sin mencionar el hecho de que nadie se uniría a su causa. Se sabe que los subordinados de Thanos son muy leales, ya que o son verdaderos creyentes en su causa o conocen las consecuencias de tales acciones. Justo cuando Peter iba a intentar consolarla, Jarvis habla a través de los altavoces del barco. Mensaje entrante de la nave del comando Chitauri, traduciendo. Dice mientras se congela por un momento antes de volver a hablar. Escoria traidora Kree. Thanos ha sido informado de tu traición. No habrá ningún lugar donde esconderte, Ronan. El silencio llena el barco mientras el mensaje continúa. Hablando mal tanto de Ronan como de la raza Kree en su conjunto, aunque nadie aquí era un Kree, por lo que los insultos realmente no llegaron como esperaban los Chitauri. Cuando finalmente terminó el mensaje, Peter habló. Supongo que saben que no van a sobrevivir, así que querían dar a conocer sus quejas. Peter dice encogiéndose de hombros. Lástima que Ronan no esté vivo. Estoy seguro de que su reacción a ese mensaje habría sido encantadora. Nebula dice con rencor. Antes de que nadie pudiera decir una palabra, los Chitauri comenzaron su contraataque. Sabiendo que no sobrevivirían a este encuentro, las naves alienígenas con forma de insectos se formaron frente a la nave de mando, protegiendo el cerebro de su ejército. Al menos por el momento. Mientras sus barcos explotaban por el constante bombardeo, la flota Chitauri encendió sus motores y avanzó a toda velocidad hacia el antiguo buque insignia de Ronan. Dice Tony preocupado. Eso no se ve bien. Nos están bombardeando suicidas. Charles comenta con no poco miedo. Eric, este sería tu momento de brillar. Peter dice mientras se gira para ver a Magneto de aspecto tenso mirando a las naves entrantes. Ya estoy en eso. Eric grita mientras usa sus poderes magnéticos para empujar a la flota de naves alienígenas hacia atrás. Jarvis, ¿podemos alejarnos mientras Eric los frena? Dice Peter, sabiendo que Eric estaba llevando sus poderes mucho más allá de sus límites en ese momento. Sí, estableciendo un nuevo rumbo. Jarvis responde y los barcos comienzan a moverse mientras continúan disparando a los barcos Chitauri ralentizados. Bien. Peter dice mientras se gira hacia un Magneto sudoroso y de aspecto cansado. Eric, una vez que estemos fuera del camino, puedes parar. ¿Detener qué? Pregunta Nebula, preguntándose qué estaba pasando. Los está frenando manipulando el metal de sus barcos. Peter explica secamente mientras coloca una mano reconfortante en su hombro. Te lo dije antes. Somos más fuertes de lo que piensas. ¿Todos ustedes tienen poderes? Ella pregunta por qué aquellos con habilidades son raros, a menos que tu raza tenga algún tipo de habilidad innata. Aunque los humanos son relativamente débiles, sí. Pedro asiente. ¿Y sois todos del mismo planeta? Ella aclara solo para estar segura. Nacido y criado. Peter responde, sorprendiéndola aún más. ¿Podemos hacer toda esta introducción más tarde? Steve gritó desde un lado con exasperación. Ahora no es realmente el mejor momento para esto. Magneto forzó sus poderes al máximo mientras Jarvis movía las naves, chocando solo con una nave enemiga mientras se apartaban del camino.
Cuando las naves Chitauri pasaron, evitando su ataque suicida, dejaron sus espaldas abiertas para contraatacar. Jarvis, concentra el fuego en su barco más grande. Ordena Peter, encontrando la excusa perfecta para revelar un poco de su conocimiento. ¿Por qué? Tony pregunta antes de que Jarvis pueda hacer algo. Usaron las naves más pequeñas como escudo durante su pequeña ofensiva, por lo que la nave de mando gigante debe ser importante de alguna manera. Peter dice encogiéndose de hombros. Él tiene razón. Nebula respalda la evaluación de Peter. La nave de mando controla a todos los Chitauri y sus naves. Destrúyela y todos se apagarán. Al escuchar esto, todas las personas en el barco se volvieron hacia Nebula con una expresión de molestia en sus rostros. ¿Sabías esto todo el tiempo y no nos lo dijiste? Fury pregunta con su habitual mirada sospechosa. Acabo de traicionar a mi padre, que resulta ser la persona más fuerte del universo. Nebula responde con un tono sarcástico agudo. Lamento que se me haya olvidado. Fury simplemente chasqueó la lengua y volvió su atención a la flota Chitauri. Concentrando fuego en la nave de mando enemiga, grita Jarvis por los altavoces. Inmediatamente, cada rayo y misil disparado desde la flota Kree cambió de trayectoria. Cada uno de ellos se dirigió directamente hacia la parte trasera del barco Chitauri más grande. Los Chitauri parecieron darse cuenta de esto, mientras intentaban maniobrar sus naves para formar el escudo una vez más, pero lamentablemente ya era demasiado tarde para ellos. Los primeros en impactar fueron los rayos láser, que apuntaban deliberadamente a los motores y propulsores detrás de la nave de mando, deteniendo la nave por la fuerza. Cuando la nave quedó varada en el espacio, los misiles cayeron sobre posiciones clave, volando pieza tras pieza del casco de la nave al espacio. Muy pronto, el grueso láser rojo que atravesaba la nave de mando pareció encontrar un punto débil en el motor. Auge. En un instante, la mitad trasera de la nave enemiga explotó en una brillante luz violeta. Los escombros volaron por todas partes cuando los misiles restantes impactaron en la nave destruida, diezmando la mitad delantera a continuación. De repente, todas las naves Chitauri se cerraron como Nebula dijo que haría. A la deriva en el espacio sin una orden a seguir desde su mente colmena. En lo que respecta a las primeras batallas espaciales, yo lo llamaría un éxito rotundo. Tony exclama mientras mira con avidez las naves Chitauri supervivientes. Por supuesto, los restos de los barcos destruidos también serían útiles, aunque un barco completo era más fácil de estudiar. Está bien, Eric, ¿puedes encargarte de las obras? Peter se da vuelta y pregunta. Creo que necesitará un minuto, dice Charles cuando Peter vio a Magneto, que estaba desplomado en el suelo, respirando con dificultad. Su nariz y orejas mostraban signos de sangrado, lo que ciertamente mostraba lo mucho que Eric se estaba esforzando. Solo dame un minuto. Eric dice con un resoplido mientras se limpia la sangre de la nariz. En realidad, tal vez una hora sería lo mejor, mirando los escombros flotantes, que caían al planeta, Peter no estaba seguro de qué hacer. Podría abrir un portal para recolectar algo, pero solo podría obtener una pequeña cantidad. Pensando por un momento, Peter se dio por vencido mientras observaba una pequeña fracción de los restos de la nave Chitauri desaparecer en la atmósfera de la Tierra. ¿Es esta la manera que tiene el universo de asegurarse de que nazca el buitre? Pensó Peter al recordar al padre de su compañero de clase. Como sea, simplemente mantendré un ojo en su familia. Quizás pueda ofrecerle un trabajo a su padre. Después de todo, usar chatarra alienígena para inventar tecnología a nivel de villano es bastante impresionante. Sin embargo, lo que más le preocupaba eran las personas que no conocía, que también entrarían en contacto con los escombros de Chitauri. ¿Habrá algunos nuevos villanos y héroes debido a esto? Después de la destrucción de la flota Chitauri, Peter esperó en el buque insignia junto a Tony, Magneto y Nebula, quien no sabía qué hacer consigo misma después de traicionar a su padre. Hace solo una hora, su vida giraba en torno a cumplir las órdenes de su padre, pero ahora todo eso se acabó. Además de eso, existe un pequeño sentimiento de pavor por la reacción de Thanos ante su elección. Poco más de una hora después de la batalla, Eric volvió a descansar bien y comenzó a recoger los restos del barco Chitauri. Con la ayuda de Jarvis, pudo cargar todos los restos en los compartimentos de carga de cada barco Kree. En cuanto a los 5 barcos restantes, que resultaron levemente dañados por la batalla, Peter y Tony tomaron un portal para revisarlos. Por lo extraños que se veían desde el exterior, ambos estaban seguros de que los controles probablemente serían mucho más confusos que los de las naves Kree.
Comenzando con el barco menos dañado, Peter abrió un portal y probó el oxígeno, que afortunadamente el barco todavía tenía. Gracias a Dios, Peter murmura mientras entra seguido por Tony, que todavía estaba armado con su traje de Iron Man. De todos los barcos restantes, apuesto a que este es el único con aire. Tony dice que los demás tuvieron que tener en cuenta daños mayores en el casco. Bueno, ya veremos. Peter dice mientras atraviesan el barco. En cuestión de minutos, los dos encontraron innumerables cuerpos derribados de los soldados Chitauri supervivientes. Inserte una foto de Chitauri aquí. Cada uno de ellos todavía estaba vivo y respirando, aunque parecían estar en una especie de coma. ¿Es como una mente colmena? Tony adivina mientras mira a los feos alienígenas. Sí, creo que sufrieron muerte cerebral después de que destruimos esa nave de mando. Peter dice mientras golpea uno con el pie. ¿Crees que podrían despertarse si otra nave de mando se acerca? ¿Puede ser? Tony no lo sabía con seguridad. ¿Deberíamos matarlos entonces? Pregunta Peter, recibiendo una mirada extraña de Tony. Ya sabes, en caso de que llegue otra nave de mando. Podrían causar bastantes problemas. Sin mencionar el hecho de que nuestro piso de detención ya está lleno de pitufos, además, estos tipos son espeluznantes. Mirando a los alienígenas de aspecto monstruoso, Tony no pudo evitar estar de acuerdo. Me recuerdan a un monstruo de una película de terror, aunque deberíamos mantener una cierta cantidad viva para realizar pruebas. Quién sabe, tal vez podamos encontrar una debilidad que pueda explotarse en nuestro próximo encuentro. Me parece bien, asintió Peter mientras continuaban explorando el barco. Muy pronto, encontraron algo que sorprendió a Tony y le recordó a Peter el ataque a Nueva York de la película. En una especie de hangar a bordo, 10 gigantes colosales con apariencia de peces / insectos yacían en el suelo, como peces muertos fuera del agua. Aunque parecían seres vivos, del tamaño de grandes rascacielos, parecían estar armados para poder albergar a cientos de soldados Chitauri y sus esquifes. Leviatanes Chitauri. También conocidos como dragones Chitauri. Los leviatanes son una raza de híbridos Acanti Starsar diseñados biomecánicamente y producidos por los Chitauri para actuar como una especie de montura voladora a gran escala. ¿Qué diablos son estos? Tony dice emocionado mientras corre alrededor de los leviatanes como un niño en una tienda de dulces. Parece una especie de ballena espacial armada o algo así. Peter dice, en realidad sin saber mucho sobre ellos, aparte del hecho de que destruyeron muchos edificios en la película. Ni siquiera sé por dónde empezaría con estas cosas, dice Tony mientras quiere diseccionar una de ellas, pero hacerlo sería extremadamente difícil debido a su tamaño. Averigüémoslo cuando regresemos a la Tierra. Dice Peter mientras continúan su búsqueda y finalmente encuentran lo que parecía ser la sala de control. Esto es mucho peor que las naves, ¿cree? Tony murmura confundido. No había pantallas, botones ni controles obvios de ningún tipo. Todo era mucho más extraño. Bueno, busquemos a Nebula. Con suerte, ella sabrá cómo funciona todo esto. En una casa suburbana, un hombre blanco de mediana edad y calvo estaba sentado en su sofá con una cerveza en la mano y un partido de fútbol grabado en el televisor de pantalla plana. Inserte aquí una foto de Adrián Thomes, el buitre, mientras miraba el partido en silencio, bebiendo de vez en cuando su cerveza. Una hermosa mujer negra se acerca y lo abraza por detrás. Se hace tarde. Liz ya está dormida. Ella dice después de plantarle un beso en la mejilla. Solo quiero terminar el juego y me iré a la cama. Responde Adrián sin quitar los ojos de la televisión. Está bien, pero no tardes demasiado. Tienes que estar levantado para trabajar en unas 7 horas. Ella dice y recibe a cambio un gemido cansado. No me gruñes. Yo también tengo trabajo mañana. Lo siento, solo desearía tener más tiempo para relajarme a veces. Dice con un suspiro. No lo hacemos todos. Dice su esposa mientras lo besa en la mejilla una vez más y sale de la habitación. Malditos aviones. Adrián maldijo mientras apagaba la televisión. No podrían marcar ni aunque sus inútiles vidas dependieran de ello. Casi una hora después de que su esposa se fuera, el equipo elegido por Adrián perdió espectacularmente, lo que lo puso del peor humor posible. Lo que lo empeoraba aún más es el hecho de que tendría que levantarse para ir a trabajar en 6 horas, lo que le dejaba poco espacio para dormir todo el tiempo que quisiera. Ella siempre tiene razón, pensó, refiriéndose a su encantadora esposa. Justo cuando estaba a punto de subir las escaleras y dar por terminado el día, el cielo nocturno se iluminó a través de las ventanas traseras, llamando su atención.
Caminando hacia las ventanas que daban al patio trasero de tamaño moderado, Adrián vio una escena fascinante de lo que parecía una brillante lluvia de meteoritos. Un grupo de lo que parecían ser cientos de meteoros cayó del cielo, aunque ardían en una siniestra luz púrpura, lo cual era un espectáculo extraño de ver. ¿Bebí demasiado? Pensó, pero rápidamente descartó esa idea, ya que solo tenía unas pocas latas de tamaño normal. Al contemplar innumerables estrellas fugaces, Adrián se perdió en sus pensamientos cuando solo unos minutos después el sonido de fuertes golpes llenó todo el vecindario. Mientras las alarmas de los autos y otros sonidos de destrucción llenaban sus oídos, Adrián vio un par de estos meteoritos caer e impactar su patio trasero. ¿Qué carajo?, murmura mientras caen más meteoros e impactan las casas de sus vecinos. En lugar de arder en la atmósfera de la Tierra, como suelen hacer los meteoros, todo lo que caía del cielo caía completamente intacto y traía consigo destrucción. Mientras sonidos parecidos a una versión extrema de una tormenta de granizo llenaban su entorno, cada casa del vecindario, incluida la suya, resultó dañada en diferentes grados, dependiendo de la suerte del propietario. En ese momento, la esposa y la hija de Adrián, Liz, se habían despertado gritando y bajaron corriendo las escaleras. «Papá». Liz gritó al ver a su padre al pie de las escaleras mirando por la ventana. «Aléjate de la ventana». Actuando rápidamente, saca a su padre de la ventana justo a tiempo para que un largo y afilado fragmento de metal lo rompa y empale el piso de madera donde una vez estuvo. Mirando fijamente el metal con forma de lanza que podría haberlo matado, Adrián se volvió hacia su hija con una mirada agradecida. «¿Cómo lo supiste?» Algo similar le pasó a la ventana de arriba. Ella dice. «Basta de hablar». Su esposa grita y abre una puerta cercana. «Todos al sótano, ahora». Después de pasar la noche juntos en el sótano, esperando que pasara la extraña catástrofe que estaba sucediendo afuera, el teléfono celular de Adrián comenzó a sonar. Hola. Él responde mientras su familia escucha por aburrimiento. ¿Es Adrián Thomes con Bess Salvaje? Pregunta una mujer desde el otro lado de la llamada. Bestman Salvaje es un equipo de limpieza propiedad de Adrián que tiene un contrato para rescatar cualquier incidente que ocurra en la ciudad de Nueva York. Sí, se trata de anoche. Él responde, feliz y molesto al mismo tiempo. Feliz porque estaría ganando mucho dinero con este incidente, que su negocio necesitaba urgentemente, y molesto porque habría mucho trabajo en los próximos días según lo que vio anoche. Ni siquiera había dormido todavía. Sí, el alcalde está llamando a todos los equipos de salvamento para limpiar el incidente de anoche,